Buenas tardes a todos. Desde la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología se ha organizado esta jornada titulada Tromboembolismo en personas mayores asociado a la COVID-19, en la que tengo el placer de moderar a 3 grandes expertos en el tema. Quiero comenzar dando las gracias a Bristol Myers Pfizer por patrocinar esta jornada y a todos los asistentes por estar esta tarde con nosotros. Como no, en estos tiempos convulsos toca hablar de la COVID y en formato online, que es el formato al que nos hemos tenido que acostumbrar para poder seguir compartiendo conocimientos y debates. Los eventos tromboembólicos asociados a esta enfermedad han sido el origen de muchas muertes súbitas que no conseguíamos explicarnos bien al inicio de la primera ola. El conocimiento de su manejo, balanceando riesgo trombótico y hemorrágico, los protocolos que se han ido desarrollando y adaptando en los últimos meses, ha hecho que se haya reducido la mortalidad asociada a esta enfermedad. Para profundizar en todo esto, contamos con 3 ponentes expertos en este campo, que nos van a hablar en 3 diferentes charlas sobre el tema. La primera la realizará el doctor Campos y profundizará en cómo la COVID afecta a la coagulación. En la segunda charla, impartida por el doctor Velasco, nos explicará cómo se puede prevenir. Y en la última charla, el doctor Jiménez abordará el manejo terapéutico de la enfermedad trombólica una vez que ya se ha producido. Cuando terminen las diferentes ponencias, habrá un tiempo de debate donde los asistentes podéis hacer preguntas a los ponentes a través de la parte de preguntas y respuestas. Durante las intervenciones también se pueden ir haciéndolas, pero será al final cuando se resolverán todas las preguntas. Las iré comentando al final de las 3 ponencias. Luego se presenten en la pregunta y digan a quién va dirigida para poder realizársela a los diferentes ponentes. Sin más, comenzamos con la primera charla. Será el doctor Campos el que comience con la charla cómo afecta la COVID-19 a la coagulación. El doctor José Campos es médico adjunto del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, desde 2009 y es colaborador clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2013. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Complutense en el 98 y luego hizo 2 especialidades médicas. La primera en inmunología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y posteriormente en reumatología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, donde la finalizó en 2009. Es miembro en la actualidad del Grupo de Investigación en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y otras enfermedades inflamatorias del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro. Su labor investigadora es extensa, ha publicado como autor o coautor numerosas publicaciones en el área de reumatología e inmunología y trabajado como investigador principal en varios ensayos clínicos multicéntricos. Durante la primera ola de esta pandemia participó en la atención directa a pacientes de un equipo de hospitalización COVID y luego también ha participado en la comisión local de protocolo terapéutico de esta enfermedad. Adelante, doctor Campos, y muchas gracias por participar en esta jornada. Muchas gracias, doctor Amigo, por tu amable presentación. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los panelistas y a todos los asistentes. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología de la Comunidad de Madrid por invitarme a participar en esta reunión y a los patrocinadores, a Bristol y a Pfizer por ello. No tengo conflictos de interés para esta presentación y lo que sí es posible es que en alguna parte de la presentación esté en inmunologués. Si es así, no hay problema en interrumpirme en cualquier momento. Como decía, después del coronavirus del 2002, de la gripe del 2009 y del coronavirus de Oriente Medio del 2012, la pandemia del coronavirus 2 ha puesto al mundo en jaque con la enfermedad COVID-19. Aunque la mayor parte de los infectados tiene una infección subclínica o con síntomas leves, un pequeño porcentaje de la población, sobre todo los mayores de 60 años o con comorbilidades, sí que tienen una alta incidencia de problemas. Y los pacientes con peor pronóstico tienen una alta incidencia de coagulopatía asociada a la enfermedad, con trombosis venosas, embolia pulmonar y fallo multiorgánico.
El SARS-CoV-2 ya lo conocen todos, ahora es bien conocido por todos, es un virus RNA de cadena sencilla encapsulado que tiene 4 proteínas en su estructura, la más importante la proteína Spike y luego las proteínas de membrana, envuelta y nucleocápside. Después de que entra el virus en el tracto respiratorio humano, la proteína Spike se viene a unir al receptor de la enzima de convertidora de angiotensina 2, el AC2, que es una proteína de membrana intrínseca que lo que hace normalmente es bloquear la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se expresa de un modo ubicuo, incluyendo a los neumocitos alveolares, a las células endoteliales, al corazón, a los riñones y al intestino, pero no está expresada en el sistema nervioso central a excepción de los vasos del mismo. La unión de esa proteína S con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina lleva al clivado proteolítico del receptor y a la activación de la proteína S por una proteína transmembrana de tipo 2, lo cual facilita la entrada de las partículas virales en la célula. Esto hace que las células en las cuales ha entrado el virus entren en apoptosis por la expresión ectópica de la proteína E y la interacción de la región carboxiterminal de esa proteína E con el BCL-XL, que es un miembro de la familia de proteínas antiapoptóticas BCL2, que como conocen está implicada en la oncogénesis, en los procesos degenerativos y el envejecimiento. A continuación, se produce la fagocitosis de esas células apoptóticas por las células presentadoras de antígeno, que son fundamentalmente los macrófagos y las células dendríticas, y a su vez estas células van a presentar al sistema inmune que va a desencadenar una respuesta tanto innata como adaptativa, y se va a producir una liberación de mediadores proinflamatorios como son la interleuquina 6, la interleuquina 10, el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y el TNF-alfa. Todos los que nos hemos enfrentado a esta nueva enfermedad, a la hora de estudiarla hemos incorporado los conocimientos que teníamos previamente, tanto de otras pandemias por coronavirus como de síndromes de distrés respiratorio de otros orígenes y las enfermedades que cada uno estamos acostumbrados a tratar. Y esto ha ocasionado que cada uno de los que hemos participado en esa atención tengamos una visión algo diferente de la enfermedad. En mi caso, la primera sensación cuando empecé a ver a los pacientes con COVID-19 grave es que era el resultado de mezclar lo peor del síndrome de activación macrofágica y de un síndrome antifosfolipídico catastrófico. Pero cada persona que lo ha atendido, evidentemente, lo ha visto más como desde su prisma de lo que estaba acostumbrado a tratar. Lo que sabemos a día de hoy es que hay 2 fases fundamentales de la enfermedad, una fase inicial, una fase virémica, una fase en la cual se produce la respuesta antiviral, que después puede dar lugar o no a una respuesta inflamatoria desbocada, porque el virus inhibe transitoriamente la señal de interferón, que en los pacientes en los que esa señal queda muy inhibida, en un momento dado se libera y se produce esa afectación pulmonar que puede llegar posteriormente a ser un síndrome de distrés respiratorio grave, un fallo multiorgánico y, por supuesto, lo que nos vamos a centrar hoy en una alteración de la coagulación. La incidencia de complicaciones trombóticas varía según los estudios entre un 16 y un 69% de los pacientes que tienen COVID-19 en la UCI y la presencia de un estado de hipercoagulabilidad asociado a una neumonía viral no es algo que sea nuevo, ya se conocía previamente en las pandemias de otros coronavirus y también en la gripe H1N1. El coronavirus SARS-CoV-2 en principio no parece tener un gran efecto procoagulante en sí mismo, aunque luego veremos que puede tener algún mecanismo por el cual sí, pero lo que produce fundamentalmente la coagulopatía es la respuesta inflamatoria que está descontrolada y produce daño y activación endotelial. En las autopsias que se han realizado se han observado inclusiones virales y apoptosis a nivel endotelial, neoangiogénesis y microtombos a nivel capilar. Las anomalías más frecuentes que vemos en la COVID-19 en la coagulación son los niveles elevados del fibrinógeno y del dímero D, a menudo con una trombopenia que suele ser leve o moderada. Los niveles de dímero D se han asociado en general a una mayor mortalidad y una parte de los pacientes que tienen la coagulopatía asociada a COVID-19 tiene una alteración del tiempo de protrombina y del tiempo de tromboplastina parcial activada. Y ese acortamiento del TTPA parece deberse a una elevación del factor 8 como reactante de fase aguda. En los pacientes más graves se puede desarrollar una situación similar a la coagulación intravascular diseminada, en la cual va a haber una prolongación moderada de los tiempos de protrombina y TTPA, pero en esta enfermedad característicamente los niveles de fibrinógeno van a estar normales o levemente elevados. Como decía, en la alteración de la coagulación asociada a la COVID-19, los niveles de dímero D están desproporcionadamente elevados respecto al resto de los parámetros, ya sea el tiempo de protrombina, el INR, el TTPA, el fibrinógeno o el recuento plaquetario. Y eso es un hallazgo bastante inusual en la
coagulación intravascular diseminada clásica que se asocia a la sepsis bacteriana o a los traumatismos. En esta tabla podemos ver las diferencias que hay entre la coagulación intravascular diseminada, en la asociada a la sepsis y en la asociada a la COVID-19. La coagulopatía asociada a COVID-19, por tanto, es el término que se ha acuñado para hablar de esta alteración profusa de la coagulación a distintos niveles que se ven en estos pacientes. Y tendría 3 fases, según han propuesto estos autores, que es un primer estadio en la que hay una elevación del dímero D, un segundo estadio en la que además de la elevación del dímero D se produce una prolongación del tiempo de protrombina y del INR y del TTPA y una leve trombopenia o como mucho moderada, y posteriormente ya se produce la coagulopatía desencadenada del enfermo crítico y que puede llegar a evolucionar hacia una coagulación intravascular diseminada clásica. ¿Cómo están las plaquetas en la COVID-19? Pues se ha detectado trombopenia en un grado variable, entre un 5 y un 41% de los pacientes con la enfermedad. Y sí que parece que la incidencia tiene relación con la gravedad de la enfermedad. Se trata, como ya hemos dicho, de una trombopenia que es moderada, entre 100 y 150.000 plaquetas, y hay un metaanálisis de más de 7.000 pacientes que ha mostrado que los pacientes con mayor gravedad tenían un recuento plaquetario menor y que este además era mucho menor en los pacientes que no llegaban a superar la enfermedad. Pero no todos los estudios han demostrado que el recuento plaquetario sea un predictor de mortalidad en la COVID-19. Además, el tamaño plaquetario se correlaciona con el número de los receptores de membrana de la plaqueta y del contenido de ATP en la misma. Y sí que se ha observado en los pacientes con COVID-19 un aumento del tamaño plaquetario, incluso entre los pacientes que tienen número de plaquetas normales. Esas plaquetas grandes tienen un potencial hemostático aumentado y se unen más al fibrinógeno, y además parece haber también un mayor número de plaquetas inmaduras, lo cual sería la consecuencia de que haya una respuesta medular a la destrucción plaquetaria periférica que se está produciendo. Todos estos mecanismos que ven en la diapositiva contribuyen a la trombopenia en mayor o menor medida, desde la activación y el aclarado por el sistema retículo endotelial a la producción de autoanticuerpos frente a las plaquetas, el secuestro hepatoesplénico de las mismas y la insuficiencia medular, tanto por la respuesta inflamatoria generada como por la propia infección viral y por la disminución de la trombopoyetina. La detección de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 del receptor en plaquetas lleva a pensar que sí que puede haber un mecanismo directo de acción del virus sobre la plaqueta, y eso abriría unas vías terapéuticas interesantes, bien utilizando enzima convertidora recombinante humana o anticuerpos monoclonales frente a la proteína Spike, o biclonales que de hecho ya se han utilizado, como se ha hecho en el presidente Trump. A la hora de inhibir la circulación plaquetaria conseguiríamos mejorar esa situación de la interacción de la proteína Spike. Con respecto al endotelio, el daño endotelial puede ser bien directo por el propio virus o bien por la activación del endotelio por las citoquinas que se liberan durante la propia inflamación que se desencadena por la infección. Las células endoteliales que han sido dañadas o que bien han sido activadas liberan sus cuerpos de Weibel-Palade que contienen multímeros de ultra alto peso molecular del factor von Willebrand. Esos multímeros normalmente lo que consiguen es que se unan espontáneamente las plaquetas y pueden conducir al desarrollo de microtrombosis, si no son clivados los multímeros por la proteína ADAMS13. El factor von Willebrand ya se había demostrado previamente en otras infecciones virales que tiene un papel en el desarrollo de la trombopenia, y de hecho los pacientes con COVID-19 tienen unos niveles significativamente elevados del factor von Willebrand. Quiero hacer una pequeña referencia también a que los individuos del grupo sanguíneo A parecen tener una mayor cantidad de sintomatología en relación con la enfermedad, mientras que los del grupo 0 tienden a tener menos, aunque esta asociación no se ha identificado universalmente. Hay un estudio de secuenciación de genoma muy interesante en el cual se ha visto que alteraciones en un locus del cromosoma 9, que es donde está el gen de la glicosil transferasa AB0, se asocia a la COVID-19 grave con insuficiencia respiratoria. Y en este estudio genético también genómico se vio que había un aumento de riesgo del grupo A respecto al resto de grupos y un efecto protector del grupo 0. La coagulación, por tanto, en la COVID-19 va a tener típicamente la elevación de fibrinógeno y la elevación del dímero D. El dímero D refleja la formación de los coágulos de fibrina y el cross-linking que se produce entre esos coágulos por el factor 13A de la coagulación. Y la fibrinólisis lo que va a ser es el resultado de la activación de la coagulación ocasionada por la viremia y por la tormenta de citoquinas. Pero en esto también van a participar
las sobreinfecciones por otros patógenos y la disfunción multiorgánica que también se produce en estos pacientes. Algunos estudios sí que han visto una clara relación entre valores elevados de dímero D al ingreso del paciente con una mayor mortalidad posterior. Y esta, que ya es la penúltima diapositiva, es realmente la que da la respuesta a la pregunta inicial de la charla, y son todas las interacciones que se producen entre el complemento, la coagulación y las vías proinflamatorias en la COVID-19. Algunas de estas interacciones están demostradas en la COVID-19, otras son herencia de lo que conocemos de otras situaciones virales, pero lo que podemos ver es que el complemento se activa normalmente a partir de sus 3 vías, la clásica, la alternativa y la de las lectinas, durante la viriasis. Y esto conduce a que haya un aumento de los niveles de C3A y de C5A, que tienen un papel crítico en la respuesta inmune innata. El C5A va a influir en la quimiotaxis, en la señalización celular y en la activación celular. Esto conduce a que haya una liberación de citoquinas proinflamatorias por parte de las células efectoras. Va a haber también una reducción del número de linfocitos y va a haber esa linfopenia característica de la enfermedad. El C5A además interfiere con la fibrinolisis porque aumenta la liberación del inhibidor 1 del activador de plasminógeno en la superficie celular de otros grupos celulares, que son los mastocitos y los bazófilos. Esa activación del factor tisular por C5A lleva a una situación procoagulante, y los factores de coagulación críticos, que son el 7A, el 9A y el complejo 11A, clivan las moléculas de C3 y C5 a las anefilotoxinas C3A y C5A. Y esa actividad de C5A, que hemos visto que es central en toda la unión de estas vías, va a desencadenar también que las trampas extracelulares de neutrófilos, que son unas fibras que están compuestas de ADN de los neutrófilos y que actúan como una red que captura a los patógenos, liberen también mediadores procoagulantes que contribuyan a las trombosis microvasculares y al daño endotelial. Una última referencia es que 1 de cada 5 pacientes con COVID-19 tiene un aumento del TTPA, y en la mayor parte de ellos hay presencia de anticoagulante lúpico. No se sabe si el anticoagulante lúpico es patogénico en estas trombosis o es un epifenómeno de la propia enfermedad, y de hecho los niveles muy elevados de la proteína C reactiva pueden llegar a ocasionar falsos positivos de la técnica. Y ya por último, destacar que las vías del complemento también ofrecen una serie de dianas terapéuticas que pueden ser útiles a la hora de actuar sobre la coagulación y la respuesta inflamatoria en la COVID-19. Muchas gracias, y bueno, yo creo que me he ajustado a tiempo porque suelo hablar demasiado rápido y el inmunólogo es. Gracias al doctor Campos por la presentación y ajustarse ya al tiempo. A continuación voy a presentar al doctor Diego Velasco. Él va a hablar sobre prevención de fenómenos tromboembólicos en el paciente mayor con COVID-19. El doctor Velasco es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en el 2016. Realizó su especialidad de hematología en el Hospital Ramón y Cajal y actualmente trabaja como hematólogo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, desde enero del 2017, donde tiene una consulta monográfica sobre enfermedad tromboembólica. Ha realizado el máster de enfermedad coagulante por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. También ha participado en diferentes estudios, entre ellos uno retrospectivo, análisis de factores de mortalidad intrahospitalaria en los pacientes ingresados por COVID, en la que participan los 4 hospitales públicos de Quirón Salud, y también otro estudio retrospectivo de incidencia de trombosis multicéntrico de la Comunidad de Madrid. Durante la primera ola de esta pandemia colaboró en la elaboración de los protocolos de anticoagulación de su hospital, así como revisando las diferentes pautas de anticoagulación y resolviendo las dudas acerca de este problema en los pacientes que estaban ingresados en los equipos COVID. Adelante el doctor Velasco, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos del doctor Campos, tanto a la organización como a la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, como a los sponsors. Y nada, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Velasco y me ha tocado hablar sobre la prevención de fenómenos tromboembólicos en el paciente mayor con COVID-19. He estructurado la presentación en una serie de preguntas a las que
vamos a ver si podemos dar algunas respuestas, o por lo menos con lo que se sabe hasta ahora. Por una parte, por el riesgo trombótico, algunos aspectos a tener en cuenta en el paciente mayor, si hay que realizar tromboprofilaxis a los pacientes con COVID que estén hospitalizados, con qué fármacos, la dosis de heparina a utilizar, si hay que estratificar el riesgo trombótico o no, y la duración o extensión de la tromboprofilaxis. Como bien nos ha contado el doctor Campos, no me voy a extender mucho, pero bueno, es frecuente que los pacientes con COVID-19 desarrollen una coagulopatía que se ha relacionado con trombosis tanto venosas como de territorios arteriales. Dentro de la enfermedad tromboembólica venosa es especialmente frecuente la embolia pulmonar, y los mecanismos de esta coagulopatía, aunque no están del todo bien establecidos, se especula con que, bueno, por un lado la respuesta inmune exagerada a la tormenta de citoquinas, la hipoxia y el daño endotelial están implicados. Es una coagulopatía un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la CID por sepsis, y se caracteriza porque, como nos ha comentado José, pues hay una elevación muy marcada del dímero D, con una elevación un poco más moderada del fibrinógeno y mínimas alteraciones en los tiempos de protrombina, tromboplastina parcial activada y disminución de plaquetas, por lo menos en estadios iniciales. Luego ya se puede complicar. El riesgo hemorrágico de esta coagulopatía hay que decir que es bajo. En cuanto a la incidencia de trombosis, bueno, traigo aquí uno de tantos trabajos que se han hecho sobre incidencia trombótica. Este es del grupo de Leiden, y en él podemos observar pues hasta un 40% de incidencia a los 21 días en el cómputo global de las trombosis, y de un 20 y pico % de trombosis sintomáticas a los 21 días. Y cuando diferenciamos entre pacientes no UCI y pacientes UCI, vemos que en los que están en la UCI la incidencia es significativamente mayor. En Madrid, como ha mencionado la doctora Hormigo, hemos participado en la Fundación Jiménez Díaz en un estudio retrospectivo para ver incidencia de eventos trombóticos, y se ha visto una incidencia de trombosis en los pacientes con UCI del 20%. Y en global del 6%. El primer trabajo que evidenció que el tratamiento anticoagulante podría disminuir la mortalidad en estos pacientes fue en el que, a pesar de verse que no había diferencias en la mortalidad a los 28 días entre pacientes tratados con heparina y no tratados con heparina, cuando se examinó un poco más detenidamente, se observó que aquellos que tenían una puntuación en el score-SIG de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia mayor o igual a 4, o bien un dímero D mayor de 3000, sí que había una mortalidad significativamente menor en aquellos que habían recibido heparina. Por otro lado, ¿qué aspectos podemos tener en cuenta en los pacientes mayores con COVID? Lo primero que hay que saber es que la edad es el principal factor de riesgo de mortalidad. Se ha visto que los pacientes jóvenes de menos de 50 años, pues en ellos predominan las formas asintomáticas o leves de la enfermedad, mientras que a partir de los 60 años vemos un aumento en las formas severas y de desenlace fatal. Además, otros factores de riesgo de mortalidad por COVID, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, la patología cardíaca pulmonar o la enfermedad renal crónica, pues también son más prevalentes en el paciente geriátrico. Especialmente dramático es ha sido la situación en pacientes de centros sociosanitarios, que su perfil sanitario pues es de una mayor dependencia cognitiva, funcional, y la enfermedad ha tenido un impacto muy, muy grande en este subgrupo de pacientes. ¿Y por qué afecta tanto más a los pacientes mayores? Pues por un lado, parece ser debido a que el sistema inmunitario está envejecido, las señales de alerta por el virus son más lentas, y esto acaba resultando en una mayor replicación viral, y luego además tanto los macrófagos como los linfocitos T son menos efectivos. Hay una serie de hipótesis además viables que sugieren una serie de cambios
con la edad que podrían explicar mejor esa comorbilidad. Por ejemplo, pues la inmunosenescencia, cambios epigenéticos en el inflamosoma, etc. En este estudio, llevado a cabo en 2.070 pacientes COVID-19 moderados severos que precisaron ingreso en 4 hospitales madrileños, confirmamos que la edad fue con mucha diferencia el factor de riesgo que más impactaba en la mortalidad intrahospitalaria. Los otros 3 parámetros que se relacionaron con una mayor mortalidad fueron el ser varón y 2 marcadores de coagulopatía, como fueron el alargamiento del tiempo de protrombina y la elevación del dímero D por encima de 2 veces el límite superior de la normalidad. Otras consideraciones en pacientes mayores son, por un lado, la mayor prevalencia de enfermedad renal crónica, que nos va a afectar sobre todo en tratamientos anticoagulantes que tienen fármacos que tienen eliminación renal, como son las heparinas o los anticoagulantes orales directos, y luego además la presencia en esta población de una mayor probabilidad de encontrarnos recuentos de plaquetas bajos, bien por las causas mencionadas en la diapositiva, o que pueden ser incluso agravadas en caso de que el COVID curse con trombopenia. Y todo ello se suma a las particularidades de cualquier paciente anciano, que debemos tener en cuenta que es una población especialmente frágil ante cualquier agresión, con patologías crónicas múltiples que le limitan funcionalmente, físicamente e incluso psíquicamente, que pueden tener problemas sociales sobreañadidos, trastornos del comportamiento, en definitiva, un grupo muy frágil en el que o que ya tiene bastantes problemas como para que en caso de que no manejemos bien el tratamiento anticoagulante podamos causarles más. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos. En cuanto a la pregunta de si hay que anticoagular a los pacientes con COVID, pues bien, las guías o las diversas guías clínicas, entre ellas, bueno, traigo aquí la guía CHEST, que es de referencia en el campo de la enfermedad tromboembólica, pues nos dice que hay que anticoagular a todos los pacientes por todas estas razones que hemos ido viendo, a todo paciente hospitalizado. ¿Qué fármacos utilizar en profilaxis? Bueno, lo primero, otra cosa que se me olvidaba decir, es que las guías, ninguna de ellas diferencia entre paciente geriátrico respecto del resto de los pacientes. Es decir, que dan recomendaciones generales con algunos matices y debemos ser nosotros, pues con la evidencia que vaya apareciendo, pero también con nuestro juicio clínico lo más prudente posible, intentar individualizar en algunos casos las indicaciones. Pues bien, las guías en lo que están de acuerdo es que los fármacos principales y los que se recomiendan son las heparinas. En concreto, la guía CHEST nos dice que en pacientes hospitalizados no UCI se prefiere la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada y quedando, por ejemplo, el fondaparinux únicamente reservado para pacientes con trombopenia inducida por heparina o alergia a la misma, y los ACOTS quedan relegados en un segundo o tercer plano. En primer lugar, porque no está en ficha técnica la indicación de tromboprofilaxis en el paciente hospitalizado, y luego además porque durante la primera oleada numerosos fármacos experimentales utilizados en la COVID-19 presentaban bastantes interacciones con este grupo de anticoagulantes, no así con las heparinas. Es verdad que ahora el tratamiento empleado en la COVID-19 pues es diferente, muchos de estos fármacos antes empleados ya no se utilizan, aunque sí pues el tocilizumab, remdesivir o los corticoides, y todos estos tienen muchas menos interacciones. Pero el fármaco, la reina de este baile, podríamos decir, es la heparina. ¿Y por qué? Pues bien, porque tiene una serie de propiedades sumadas a su efecto anticoagulante y a su muy buen efecto anticoagulante, pues tiene una serie de efectos pleiotrópicos que le hacen ser un fármaco muy atractivo en este contexto. Por una parte está su efecto antiinflamatorio, ya bien conocido, pero luego tiene otra serie de efectos como por ejemplo
la capacidad de protección del endotelio, y es que las células endoteliales cuando sufren una agresión, cuando un patógeno invade, al destruirse liberan una serie de histonas que son capaces de perpetuar ese daño endotelial. Pues bien, la heparina es capaz de bloquear a esas histonas ejerciendo un papel protector del endotelio. Incluso se ha hablado de un posible efecto antiviral de la heparina, como vemos en esta diapositiva. En la parte central de la diapositiva se ve cómo la heparina es capaz de unirse al heparansulfato, impidiendo así la entrada del virus en la célula endotelial. Ya sabemos que la heparina tiene un gran papel aquí. La pregunta es qué dosis utilizar. Esto es lo que dicen las guías. Chest nos dice que dosis profiláctica sin matices. La guía ISTH nos dice que la dosis profiláctica, pero que esto se puede llegar a modificar bien por el peso, bien por insuficiencia renal o trombopenia. Nos dice que podemos considerar dosis intermedia en pacientes de alto riesgo trombótico. La OMS no considera justificado aumentar la dosis dada la falta de evidencia, y por su parte la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia insiste en estratificar el riesgo trombótico. Hay que decir que de momento la evidencia disponible no da para decir que está justificada en cuanto a esa evidencia el incremento de la dosis de heparina, más allá de la profiláctica. Pero a falta de los resultados de algunos ensayos clínicos que están en marcha, al menos 3 de ellos, de momento esto es lo que nos van diciendo las guías. El problema es que, como nos enseña este trabajo del registro Riete, donde describen 455 pacientes con enfermedad tromboembólica durante hospitalización por la COVID-19, existe bastantes casos en los que, a pesar de recibir dosis profilácticas, se acaba desarrollando una trombosis. En este estudio, vemos que se confirma que el principal tipo de enfermedad tromboembólica fue la embolia pulmonar, y lo que vemos también es que la edad de los pacientes pues eran pacientes de bastante edad, y hasta el 88% de los pacientes había recibido anticoagulación a dosis profiláctica. Y esto lo que nos hace también es llamarnos la atención sobre la dificultad de únicamente con dosis profiláctica prevenir la trombosis en una cantidad importante de pacientes. Y la pregunta del millón en este contexto es esa: ¿se debe aumentar la dosis de anticoagulación para la profilaxis de enfermedad tromboembólica en pacientes de alto riesgo trombótico? Pues, por un lado, hay quien defiende que debería considerarse esa opción. Por otra parte, quien argumente que se necesitan ensayos randomizados bien diseñados que respondan a esa pregunta, pues está en absoluta posesión de la verdad también. Pero mientras tanto, mientras nos llegan esos ensayos y nos llega esa evidencia, pues claro, los pacientes siguen trombosándose, muchos de ellos a pesar de la dosis profiláctica. En este importante trabajo, en el que se trataron una serie de cuestiones importantes relativas a la enfermedad tromboembólica en pacientes COVID, entre otros habló de la profilaxis, y aquí evidentemente se mojaban por la dosis profiláctica, decían que no existe evidencia para recomendar dosis superiores, pero en el material suplementario de este trabajo nos decían cómo hasta 1/3 de los expertos consultados apoyaban la dosis intermedia en algunos pacientes. Este trabajo, a pesar de ser de abril, creo que refleja bastante bien la práctica habitual de muchos centros respecto a la anticoagulación en pacientes COVID, y es que, a falta de los resultados de los ensayos, la tendencia es aumentar a dosis intermedias de heparina en pacientes de UCI y en aquellos con datos de hiperinflamación, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En los pacientes agudos de la planta, la tendencia es a dosis profiláctica y estratificar el riesgo trombótico, aumentándola solamente en los que claramente sean de alto riesgo. Todo esto está muy bien, pero no perdamos de vista lo que comentábamos. Estamos en un foro de paciente geriátrico
en el que creo y considero que hay 3 puntos clave que no debemos perder de vista a la hora de manejar el tratamiento antitrombótico. Por una parte, el registro del peso actualizado al ingreso y monitorizarlo, sobre todo en ingresos muy largos en los que el paciente puede perder bastantes kilos. Conocer la función renal y monitorizarla durante el ingreso, y en cuanto el filtrado glomerular baje de 30, ajustar, y vigilar la existencia de signos de sangrado o la caída de recuentos de plaquetas por debajo de 50.000, 30.000 para suspender el tratamiento y evitar así el riesgo hemorrágico. En la pregunta de cómo estratificamos el riesgo trombótico, pues bien, existen numerosos modelos predictivos en el paciente hospitalizado para predecir el desarrollo de enfermedad tromboembólica. Ninguno está específicamente en pacientes COVID, y en una revisión reciente se ha intentado validar en una cohorte de 11.000 pacientes todos estos modelos para ver cuáles de ellos podrían ser de más utilidad. Si se fijan, todos ellos tienen valores predictivos negativos prácticamente del 100%, pero de todos estos el que mejor balance, sensibilidad, especificidad tuvo quizá fue el IMPROVE de 7 parámetros. Este score se basa en la existencia de enfermedad tromboembólica previa, de trombofilia conocida, de parálisis del miembro inferior, la existencia de una enfermedad oncológica, inmovilidad de más de una semana, estancia en UCI y la edad de más de 60 años. Por otra parte, en este otro estudio lo que se hizo fue, viendo que el dímero D por encima de 2 veces el límite superior de la normalidad discriminaba entre pacientes de alto y bajo riesgo, se intentó aplicar o complementar el IMPROVE al añadirle el dímero D. Como ven en las gráficas, y es verdad que se mejoró el área bajo la curva, pero es cierto que el área bajo la curva seguía dándole una capacidad predictiva modesta en el mejor de los casos. Este sería el IMPROVE con el IMPROVE DD, añadiendo 2 puntos en caso de que el dímero D esté 2 veces el tiempo, 2 veces alargado del límite superior de la normalidad, considerando pacientes de alto riesgo si la puntuación era igual o superior a 4. Y en cuanto a la duración y extensión de la tromboprofilaxis al alta, en general no se recomienda de forma generalizada. Alguna de las guías hace el matiz de que se podría considerar la tromboprofilaxis en los pacientes que tengan un alto riesgo trombótico y que tengan un bajo riesgo hemorrágico. En la tromboprofilaxis al alta sí que los anticoagulantes orales directos podrían tener el papel que no tienen en la tromboprofilaxis hospitalaria, y alguna guía, como por ejemplo la de la ISTH, se moja en la duración, recomendando al menos 2 semanas de tromboprofilaxis. Creo que merece la pena hacer el matiz de aquellos pacientes ancianos institucionalizados, en los que sí que creo que habría que considerarlo. Y luego, para terminar, he traído este trabajo en el que los autores postulan que la heparina no fraccionada nebulizada podría ser de gran utilidad en pacientes COVID hospitalizados, ya que podría evitar la unión del SARS-CoV-2 al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, evitando así que entren las células alveolares. Dicen además que la heparina no fraccionada nebulizada reduciría la formación de membrana hialina y de las trombosis microvasculares, que podría neutralizar la hiperinflamación y la formación de NETs, y que aumentaría la liberación de óxido nitroso, además de una serie de propiedades mucolíticas. Por supuesto, estos son hipótesis que habría que demostrar, pero bueno, quién sabe si en un futuro esto podría ser útil. Como conclusiones, los pacientes mayores con COVID-19 presentan formas más graves de enfermedad, se trombosan más y mueren más. Está indicada la tromboprofilaxis en todos los pacientes hospitalizados con COVID-19, salvo contraindicación, bien por antecedentes hemorrágicos o trombopenia, con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Esto podría hacerse extensible a pacientes institucionalizados. Las recomendaciones acerca de la administración de tromboprofilaxis en dosis mayor a la estándar
es muy controvertida en el momento actual y debe individualizarse en función del riesgo trombótico y hemorrágico. No debe realizarse tromboprofilaxis al alta de forma generalizada. Hay que individualizar según riesgo trombótico y hemorrágico, y es imprescindible en pacientes geriátricos vigilar el peso, la función renal, los recuentos plaquetarios para evitar la sobredosificación y minimizar el riesgo hemorrágico. Para terminar, me gustaría agradecer a todos aquellos compañeros profesionales que han luchado de forma directa o indirecta contra el coronavirus y nada, y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego, por la excelente ponencia. La tercera ponencia va a ser a cargo del doctor David Jiménez y se llamará Abordaje terapéutico de las complicaciones tromboembólicas del paciente mayor durante la infección por SARS-CoV-2. El doctor Jiménez trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, donde es jefe de servicio de neumología, además del jefe de programa de enfermedad tromboembólica. Desempeña labor docente como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se doctoró. Como experto que es en el campo del cuidado, formación e investigación de la enfermedad tromboembólica, ha desempeñado funciones de presidente de la sección vascular dentro de la SEPAR y de Neumomadrid, siendo actualmente el presidente del Grupo de Enfermedad Tromboembólica de la Sociedad Respiratoria Europea. Ha participado como investigador principal en varios ensayos clínicos sobre el tratamiento y profilaxis tromboembólica y ha publicado más de 250 artículos. Y es también miembro del comité editorial de diferentes revistas, entre ellas el CHEP, que acabamos de nombrar. Muchas gracias, doctor Jiménez, por aceptar la invitación y pasamos a escuchar la ponencia. Muchas gracias, Ana. Hola a todo el mundo. La verdad es que escuchando a Diego, sí que me gustaría empezar con una reflexión. Yo creo que al principio de la pandemia hicimos muchas cosas mal y podía estar justificado por la rapidez con la que tuvimos que manejar a nuestros pacientes, cosas que luego se han demostrado que no solo no eran beneficiosas para los pacientes, sino que incluso eran perjudiciales, utilización de hidroxicloroquina, de acitromicina, de lopinavir, etcétera, etcétera. Y yo creo que lamentablemente hemos extrapolado hacer las cosas mal o hacer las cosas sin tener en cuenta todo lo que conocíamos al campo de la enfermedad tromboembólica venosa, tanto al campo de la tromboprofilaxis como al campo del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Lo que sabíamos en pacientes no COVID que deberíamos haber empezado a aplicar a pacientes con diagnóstico de neumonía por coronavirus. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. Básicamente me pagan todas las compañías que tienen algún anticoagulante en el mercado. Y la verdad es que me gustaría empezar con las conclusiones. Así luego pueden dormirse, pueden relajarse, estirar las piernas. Sustanciaré durante los próximos 15 minutos estas conclusiones y al final les volveré a despertar para repetirlas. De manera general, lo que sabemos que funcionaba para los pacientes no COVID debería aplicarse con algunos matices también para los pacientes con COVID-19. Es decir, sabemos que seguir las recomendaciones de las guías de práctica clínica para el diagnóstico de los pacientes con sospecha de embolia de pulmón mejora su pronóstico. Y esto deberíamos seguir haciéndolo en los pacientes con COVID-19 con sospecha de embolia de pulmón, con algunos matices que veremos más adelante. Y de la misma manera también sabemos que la adherencia a las recomendaciones de las guías de práctica clínica en cuanto al tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en fase aguda mejora el pronóstico de los pacientes con embolia de pulmón. Esto lo publicamos hace un par de años en el European Respiratory Journal y de la misma manera yo tengo la sensación de que deberíamos extrapolar también estas recomendaciones al paciente con enfermedad tromboembólica venosa confirmada, COVID-19, y al paciente anciano con más motivo todavía. Empezaría con el diagnóstico de la embolia de pulmón en el paciente anciano con COVID-19 y uno de los axiomas que conocemos desde hace muchísimos años en el campo de la enfermedad tromboembólica venosa es que nos gusta tratar a los pacientes cuando vemos el coágulo. Y esto también se podría extrapolar a la tromboprofilaxis, es decir, si los fármacos anticoagulantes no tuvieran riesgo para nuestros pacientes,
no tengan ustedes ninguna duda de que haríamos tromboprofilaxis con dosis muy intensas y durante mucho tiempo, y que haríamos tratamiento de forma empírica, es decir, sin confirmar la enfermedad, con dosis intensas y durante mucho tiempo. El problema que tenemos es que los fármacos anticoagulantes se asocian a un riesgo de sangrado más alto del habitual en pacientes con COVID-19 y más alto del habitual en pacientes ancianos. Y este es el motivo por el cual yo creo que debemos seguir muy cuidadosamente este axioma a la hora de decidir un tratamiento anticoagulante de un mínimo de 3 meses en pacientes ancianos con COVID-19 y en los que sospechamos enfermedad tromboembólica venosa. Primero confirmar en la medida de lo posible y luego tratar al paciente de la mejor forma. Y en este sentido se pueden extrapolar de manera casi literal las recomendaciones para el diagnóstico de la sospecha de embolia de pulmón que hacía la Sociedad Europea de Cardiología. Tuve la oportunidad de participar en estas guías y que se han publicado en el año 2020 en la revista European Heart Journal. Para los pacientes inestables con sospecha de embolia de pulmón, la Sociedad Europea de Cardiología recomendaba inicialmente hacer una ecocardiografía transtorácica. Y esta recomendación está basada en que la ecocardiografía transtorácica es muy sencilla de hacer a pie de cama y que la ausencia de disfunción del ventrículo derecho descarta con un valor predictivo negativo de aproximadamente el 100%, es decir, es una prueba casi perfecta para descartar la presencia de embolia de pulmón aguda asintomática. Y esto se puede aplicar también al paciente con sospecha de embolia de pulmón y COVID-19. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología nos decían que en cualquier caso era bueno confirmar el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa de embolia de pulmón con un angioTAC de tórax multidetector. En caso de que el angioTAC de tórax multidetector encontrara un coágulo, por supuesto, deberíamos tratar al paciente. ¿Qué particularidades podría tener el paciente anciano con COVID-19 y sospecha de embolia de pulmón a la hora de aplicar este algoritmo? En primer lugar, que hay un porcentaje de pacientes no demasiado alto, sobre todo en la primera ola de la pandemia, que no podían ser trasladados a la sala de radiología para hacerles una angioTAC de tórax multidetector. Incluso algunos es que no podían recibir una angioTAC de tórax multidetector porque estaban pronados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos ser más confiantes en la ecocardiografía transtorácica a la hora de diagnosticar a estos pacientes. Y la segunda matiz que podríamos incluir en estas guías es que no solo es bueno hacer una ecocardiografía transtorácica a estos pacientes, sobre todo a los pacientes críticos con COVID-19, ancianos y sospecha de embolia de pulmón, sino que hacer un POCUS es decir, una ecografía pulmonar, una ecocardiografía transtorácica y una ecografía de compresión de miembros inferiores puede ser una técnica excelente y muy rentable para diagnosticar enfermedad tromboembólica en estos pacientes por lo demás críticos. Para el paciente estable con sospecha de embolia de pulmón también deberíamos seguir las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, aunque el paciente sea anciano y aunque el paciente tenga COVID-19. En primer lugar, debemos evaluar la probabilidad clínica de embolia de pulmón utilizando una regla bien validada. En segundo lugar, deberíamos solicitar un dímero D y si el dímero D es negativo, podemos descartar razonablemente la presencia de embolia de pulmón. Para los pacientes con probabilidad clínica alta de la enfermedad o con dímero D positivo, deberíamos realizar un angioTAC de tórax multidetector. Es verdad que la aplicación de este algoritmo para pacientes con COVID-19 ancianos tiene algunos matices. El primer matiz importante es que las reglas que utilizamos habitualmente, la escala de West, la escala de Ginebra, incluso la escala PERC, no son escalas bien validadas en el grupo de pacientes con COVID-19. Y en segundo lugar, el dímero D tiene mucha menos utilidad clínica en los pacientes con COVID-19 que en los pacientes sin COVID-19. Dicho de otra manera, el dímero D es una prueba enormemente sensible para el diagnóstico de embolia de pulmón, es decir, si el dímero D es negativo, el paciente no tiene enfermedad tromboembólica venosa, y para los pacientes no COVID, aproximadamente el 30% de las determinaciones de dímero D son negativas. Dicho de otra manera, ahorra un 30% de pruebas de imagen al paciente con sospecha de embolia de pulmón. Sin embargo, sabemos perfectamente, y así lo han comentado José y Diego, que el dímero D está habitualmente aumentado en la mayoría de nuestros pacientes con COVID-19 que ingresan en el hospital. Y por este motivo su utilidad clínica, es decir, el número de pacientes a los que les ahorra una prueba de imagen es muchísimo menor. Aún así, si el dímero D es negativo en estos pacientes que ingresan en el hospital con COVID-19 ancianos con sospecha de embolia de pulmón, se puede descartar de forma segura el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa.
Algunos matices que sí que siguen pudiendo aplicarse a estos pacientes con COVID-19 y enfermedad tromboembólica venosa y sospecha de enfermedad tromboembólica venosa es la adaptación de los puntos de corte de dímero D, bien sea a la edad del paciente o bien sea ajustadas a las características clínicas del paciente. Este es el famoso algoritmo GEARS, en el cual el punto de corte de dímero D se ajusta a las características clínicas del paciente y se sabe que son herramientas seguras, es decir, no nos saltamos, no nos comemos a pacientes que hacen embolias de pulmón durante el seguimiento sin anticoagular y además nos permiten ahorrar pruebas de imagen, sobre todo angioTAC de tórax. Por lo tanto, nuestra sugerencia es utilizar dímeros D ajustados a la edad del paciente o dímeros D ajustados a la probabilidad clínica en los pacientes con COVID-19 que ingresan en el hospital y que tienen sospecha de embolia de pulmón aguda asintomática. Una vez confirmado el diagnóstico de embolia de pulmón, deberíamos hacer exactamente las mismas cosas que hacemos en los pacientes con embolia de pulmón sin COVID-19. Y el primer paso es estratificar el pronóstico a corto plazo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque la estratificación de riesgo de estos pacientes, en primer lugar, como pueden ver en la diapositiva, y esto está pendiente de ser publicado en la revista Circulation, es un ensayo clínico que demuestra que la estratificación pronóstica ahorra dinero al sistema. Es decir, disminuye de forma estadísticamente significativa la estancia hospitalaria de nuestros pacientes. Segundo, porque la estratificación pronóstica nos permite elegir el mejor tratamiento para los pacientes. Hay algunos pacientes que requieren tratamientos de reperfusión, hay otros pacientes que solo requieren tratamiento anticoagulante convencional. Y tercero, porque la estratificación pronóstica nos permite elegir el mejor lugar para tratar a nuestros pacientes, que puede ser la unidad de cuidados intensivos, la planta convencional de hospitalización o incluso el domicilio del paciente. Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, de nuevo, para la estratificación pronóstica, son las de dividir a estos pacientes en 3 grupos. Pacientes de riesgo alto, la casilla roja, son pacientes inestables hemodinámicamente. Pacientes de riesgo bajo, la casilla verde, son pacientes estables hemodinámicamente y con escalas pronósticas negativas. Y pacientes de riesgo intermedio, que son los pacientes que están entre los dos lados del espectro, entre los pacientes de riesgo alto y los pacientes de riesgo bajo. Una duda que ha habido muy frecuentemente es qué escalas pronósticas deberíamos utilizar para identificar a los pacientes de riesgo bajo, que son los pacientes que se pueden anticoagular y se pueden tratar incluso en su domicilio. Saben ustedes que habitualmente en la mayoría de los países del mundo se utilizan 2 escalas, la escala PESI simplificada y los criterios de Hestia. Este es un ensayo clínico muy reciente que está aceptado para publicación en la revista BMJ, el primer autor es Pierre-Marie Roy, y en este ensayo básicamente lo que encontramos es que se pueden utilizar ambas escalas para identificar a pacientes de riesgo bajo con embolia de pulmón aguda asintomática. Sin embargo, para el grupo de pacientes que estamos tratando esta tarde, para los pacientes ancianos, no hay lugar a la discusión porque saben ustedes perfectamente que la escala PESI simplificada identifica como de alto riesgo a los pacientes que tienen una edad por encima de los 80 años. Por lo tanto, si ustedes están considerando el tratamiento ambulatorio de la embolia de pulmón en sus pacientes ancianos, entonces solo podrían utilizar los criterios de Hestia a la hora de elegir a los pacientes que no se van a complicar después del inicio del tratamiento. Y finalmente, ¿cómo tenemos que tratar a estos pacientes? La mayoría de estos pacientes se benefician de tratamientos anticoagulantes. En esta diapositiva he intentado resumir las distintas estrategias de tratamiento anticoagulante que tenemos, el tratamiento anticoagulante estándar que conocen ustedes perfectamente y los anticoagulantes orales de acción directa que podemos utilizar, aunque con necesidad de reembolso desde hace algunos años, 2 de ellos apixaban y rivaroxaban sin necesidad de tratamiento parenteral inicial y 2 de ellos dabigatran y edoxaban que requieren de 5 a 10 días de tratamiento parenteral anticoagulante habitualmente con heparinas de bajo peso molecular. Las guías de práctica clínica nos dicen que los anticoagulantes orales de acción directa deberían ser el tratamiento de elección sobre los antagonistas de la vitamina K para la mayoría de los pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática. Y esta recomendación se basa en los resultados de ensayos clínicos pivotales y de metaanálisis que nos dicen que estos fármacos, comparados con el tratamiento anticoagulante convencional, son igual de eficaces, es decir, reducen igualmente el riesgo de recurrencias tromboembólicas venosas fatales o no fatales comparados con los antagonistas de la vitamina K, pero que son significativamente más seguros. Reducen un 40% el riesgo de sangrados mayores, el riesgo de sangrados intracraneales y el riesgo de sangrados fatales.
Es verdad que en ocasiones nuestros colegas, sobre todo cuando no están muy habituados al manejo de estos fármacos, siempre tienen dudas sobre si estos fármacos realmente los podríamos utilizar en algunos grupos un poco más especiales de pacientes. Si los podríamos utilizar en pacientes con embolia de pulmón comparados con la trombosis venosa profunda. Los resultados nos dicen que son idénticos en términos de eficacia y seguridad, da igual que el paciente tenga diagnóstico de embolia de pulmón que de trombosis venosa profunda. Si los podríamos utilizar en pacientes con insuficiencia renal moderada o incluso grave, aquí pueden ver ustedes que los resultados en términos de eficacia son idénticos a los resultados globales, da igual para los pacientes con aclaramientos de creatinina por encima de 50 mililitros por minuto que para pacientes con insuficiencia renal moderada, o para los pacientes añosos comparado con los pacientes más jóvenes. Aquí pueden ver de nuevo ustedes que incluso los resultados en términos de eficacia son superiores para los anticoagulantes orales de acción directa comparados con los antagonistas de la vitamina K en pacientes con 75 años o más comparado con el subgrupo de pacientes de menos de 75 años. Y los resultados de seguridad, es decir, en cuanto al riesgo de sangrado, los resultados de su grupo son idénticos a los resultados globales que les he presentado previamente. Por lo tanto, la respuesta es, ¿se pueden utilizar los anticoagulantes orales de acción directa? ¿Siguen siendo el tratamiento de elección en nuestros pacientes con embolia de pulmón, COVID-19 y ancianos? La respuesta es absolutamente sí, se pueden y se deberían utilizar, teniendo únicamente precaución con el riesgo de interacciones con otros fármacos. Habitualmente teníamos precaución con las interacciones con los antirretrovirales, con la hidroxicloroquina, con la citromicina, pero probablemente en el momento actual, donde se ha demostrado únicamente que la dexametasona podría ser eficaz para nuestros pacientes, el riesgo de interacciones es mucho menor. Es verdad que algunos de nuestros pacientes ancianos con COVID-19 y con embolia de pulmón son inestables hemodinámicamente y podrían requerir tratamientos de reperfusión. Y para estos pacientes debemos seguir las mismas recomendaciones que hacemos para los pacientes no ancianos y sin COVID-19. Es decir, debemos estratificar cuál es el riesgo de sangrado si utilizamos tratamientos de reperfusión, fundamentalmente la fibrinolisis. En este sentido, este es un estudio publicado por Luis Jara muy recientemente en el European Respiratory Journal, en el cual fuimos capaces de encontrar que aquellos pacientes con antecedentes de sangrado reciente, con más de 75 años de edad, con antecedentes de cáncer activo, con síncope en la presentación, son los pacientes con mayor riesgo de sangrar a la hora de utilizar fibrinolíticos en el paciente con embolia de pulmón aguda sintomática. Y gracias a este score podemos distinguir 3 grupos de pacientes que necesitan tratamientos de reperfusión. Aquellos sin ninguna contraindicación para la utilización de fibrinolisis sistémica a dosis completas, estos pacientes deberían recibir este tratamiento. Aquellos con contraindicaciones relativas, es decir, un score positivo, estos pacientes podrían recibir fibrinolisis sistémica a dosis bajas o incluso tratamientos dirigidos por catéter, y aquellos pacientes con contraindicaciones absolutas para la fibrinolisis que deberían recibir embolectomía quirúrgica o percutánea. Estos son los resultados de los pacientes en los que confirmamos embolia de pulmón que tienen COVID-19 y que reciben tratamiento anticoagulante convencional. Son datos del registro Riete que han sido publicados recientemente en Seminars. Pueden ver ustedes que estos son los resultados de mortalidad según el paciente con COVID-19 ingresado hiciera embolia de pulmón y hiciera trombosis venosa profunda. Y probablemente el dato más llamativo de esta gráfica es que no hay diferencias demasiado importantes en la mortalidad, da igual que el paciente tuviera embolia de pulmón o trombosis venosa profunda. Sabemos perfectamente que para los pacientes no COVID-19 las diferencias de mortalidad son significativas. Se mueren muchos más pacientes que hacen embolia de pulmón comparados con los que hacen trombosis venosa profunda. Probablemente la explicación resida en que la mayor proporción de la mortalidad asociada a estos pacientes se debe a la propia neumonía por coronavirus y no a la enfermedad tromboembólica venosa que desarrollan posteriormente. Y estos son los resultados en cuanto a la mortalidad según el paciente hiciera el evento trombótico venoso en planta de hospitalización, unidad de cuidados intensivos. Evidentemente los pacientes críticos con COVID-19 que además hacen un evento trombótico venoso fallecen con significativamente más frecuencia. Finalmente, el último dato importante y referido sobre todo a la edad de los pacientes es que encontramos en los datos del registro Riete que ningún paciente por debajo de los 50 años con COVID-19 que ingresó en el hospital hizo un evento trombótico venoso falleció en el hospital, mientras que la tasa de mortalidad se incrementó de forma exponencial desde los 50 años hasta los pacientes del rango de edad más alto, entre los 90 y los 100 años.
Por lo tanto, esta es mi última diapositiva. Me gustaría volver otra vez a lo mismo. Deberíamos seguir manteniendo todos aquellos axiomas, todas aquellas cosas que hemos aprendido durante muchas décadas sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, haciendo algunos ajustes que nos proporcione la evidencia, basada fundamentalmente en ensayos clínicos aleatorizados, pero básicamente adhiriéndonos a las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Nada más, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la ponencia, por ajustaros al tiempo y han sido magníficas las tres ponencias. Yo creo que ahora podemos pasar, si os parece, a un tiempo de preguntas. Algunos de los asistentes ya han ido haciendo preguntas a través del chat y si os parece bien, pues empezamos respondiendo alguna de ellas, mientras que se van animando a lo mejor a hacer alguna más. Hay una pregunta que comentaba la doctora Alarcón del Hospital de La Paz, que bueno, iba dirigida al doctor Velasco, el doctor Jiménez ha contestado y bueno, por conocer también vuestra opinión al respecto. Y su pregunta era, hay que realizar tratamiento de profilaxis en pacientes con COVID que están estables y no ingresan, que permanecen, no necesitan venir al hospital porque su sintomatología pues no lo se considera así, permanecen en domicilio o en residencia. Esta es una pregunta que se repite mucho porque además los pacientes mayores, valorar una clínica leve a veces es difícil, salvo por las constantes, ¿no? Porque son pacientes que no se quejan, no dicen a veces su sensación de disnea y es una pregunta que se repite mucho en el paciente mayor. El doctor Jiménez pues, ha contestado que si existe algún factor de riesgo adicional de enfermedad tromboembólica, pues bueno, estaría indicado y bueno, por saber la opinión del resto. Yo creo que de forma generalizada la respuesta sería no. Solo, no sé, cabría a lo mejor alguna excepción en algún paciente de muy alto riesgo trombótico, alguien que haya tenido antecedentes de enfermedad tromboembólica o que tenga una trombofilia de alto riesgo, pero salvo excepciones, yo diría que si es un paciente que tiene el COVID en su casa, que no tiene neumonía, creo que no habría que hacerle tromboprofilaxis. No sé qué opinan mis compañeros. Para matizar un poco mi respuesta, que siempre es más fácil hablando que no por escrito, de manera general estoy absolutamente de acuerdo con Diego. No recomendamos tromboprofilaxis para el paciente con COVID-19 que no requiere ingreso hospitalario, ni de manera general recomendamos hacer tromboprofilaxis extendida, es decir, aquella que se prolonga después del alta hospitalaria, pero esto tiene sus matices y sobre todo sus matices en la primera fase de la pandemia. En la primera fase de la pandemia, la saturación de los hospitales y de los servicios de salud hacía que fuéramos mucho más estrictos a la hora de ingresar a los pacientes. Había muchos pacientes o una proporción de pacientes límites que en condiciones normales, sin sobresaturación, habrían ingresado en los hospitales, pero que mandábamos a casa para darles una oportunidad de tratamiento domiciliario. Esos pacientes deberían recibir tromboprofilaxis porque el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa es el mismo para ese grado de severidad de su COVID-19, con independencia de que esté en una cama del hospital o en una cama de su casa. Y para el resto de los pacientes, de nuevo, mi opinión es que solo deberían recibir tromboprofilaxis, tanto los que no ingresan como la tromboprofilaxis extendida, si tienen factores de riesgo adicionales potentes para enfermedad tromboembólica venosa. Paciente inmovilizado, hay algunos pacientes que damos de alta pero no se mueven de la cama, o hay algunos pacientes que no ingresan al hospital pero no se mueven de la cama. Pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, ese es un criterio mayor. Pacientes con obesidad mórbida, ese es otro de los criterios que utilizamos, y pacientes con cáncer. En nuestra práctica clínica y con muy poquita evidencia, desde luego son los subgrupos de pacientes a los que nosotros sí que recomendaríamos, si no hay contraindicaciones para su uso, la tromboprofilaxis farmacológica a las dosis habituales. Y luego una cosa por añadir, que aunque estamos hablando de la tromboprofilaxis farmacológica casi todo el tiempo, pero bueno, que a veces no se incide mucho en la tromboprofilaxis no farmacológica, ¿no? Y que a estos pacientes que no ingresan, pues podemos hacer bastante por ellos, recomendándoles que se muevan en la medida de lo posible, que estén bien hidratados, que bueno, son cosas que suman también, ¿no?, en la prevención de estos episodios.
Yo no tengo opinión como inexperto que soy en ese área, pero sí que hay una cosa que me ha llamado la atención de la presentación del doctor Jiménez, que es el tema de los anticoagulantes directos. Y quería preguntarle, porque nosotros en nuestras pacientes con síndrome antifosfolipídico tenemos claro que los anticoagulantes directos no son una buena idea. Entonces, dado que algunos de los pacientes tienen anticoagulante lúpico, puede que algunos tengan antifosfolipídico, ¿cómo está la evidencia realmente de la anticoagulación directa en el COVID-19? Bueno, como muy bien dice José, sabemos que los pacientes con síndrome antifosfolípido triple positivo no deberían recibir anticoagulantes orales de acción directa. Tenemos datos que su eficacia y su seguridad es menor que la de las antagonistas de la vitamina K, y la recomendación de todas las sociedades científicas es utilizar antagonistas de la vitamina K para estos pacientes. Ese es el primer punto. El segundo punto, y es un punto que vamos a subrayar muy especialmente en las guías españolas que se van a publicar próximamente, es que eso no implica que debamos testar para síndrome antifosfolípida a todos los pacientes en los que indiquemos anticoagulantes orales de acción directa. Y el tercer punto es que una cosa es que estemos encontrando hallazgos de laboratorio en estos pacientes con COVID-19 y otra cosa distinta es que estos pacientes tengan síndrome antifosfolípido. Es decir, yo no espero que los pacientes con COVID-19 tengan una prevalencia de síndrome antifosfolípido distinta a la de la población general. Y por ese motivo, sobre todo salvado el escollo, que en mi opinión es el más importante de las interacciones medicamentosas, saben ustedes que no se deben utilizar los anticoagulantes orales de acción directa con ciertos fármacos, los antirretrovirales desde luego contraindican el uso de los anticoagulantes orales de acción directa y tenemos algunos estudios que aumentan más de 300 veces sus niveles sanguíneos. Entonces, distinto a ese escollo, la presencia o la identificación de anticuerpos antifosfolípido que pueden ser absolutamente transitorios en estos pacientes, en mi opinión, no es ninguna contraindicación para el uso de anticoagulantes orales de acción directa. Es verdad que esto es más teórico que práctico. ¿Por qué? Porque todavía no hay reembolso por el Sistema Nacional de Salud y entonces todavía seguimos teniendo bastantes problemas a la hora de que los pacientes elijan esta opción de tratamiento. Entonces, en la práctica clínica, muchos de estos pacientes seguimos utilizando las heparinas de bajo peso molecular hasta que les revisamos aproximadamente al mes del diagnóstico de embolia de pulmón. Una pregunta, David, porque no sé si qué experiencia estáis teniendo vosotros con el reembolso de los anticoagulantes directos ahora durante la pandemia, porque la nuestra es que nuestra percepción es que se ha abierto un poco la mano y que se ha visado a bastantes más pacientes de lo que se hacía antes, con lo cual, en cierta manera, se ha soslayado un poquito ese inconveniente. Eso es así, y para ser gráfico diría que ha pasado de ser pésima la experiencia a ser mala. Quiero decir, de vez en cuando lo visan, pero eso nos obliga a un sobreesfuerzo a la hora de estar pendientes de si realmente le visan al paciente la medicación, porque si no hay que hacer cambios de medicación, si no hay que hacer recomendaciones distintas con heparinas de bajo peso molecular, y es una cosa que nos ha preocupado. Es verdad que tenemos la sensación de que están siendo más flexibles a la hora de visar el reembolso, pero todavía, en mi opinión, es una minoría de pacientes de los que se podrían beneficiar de estos fármacos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Perdonad, sí, siempre se me olvida. Que si os parece, os comento otra de las preguntas que ponían en el chat, que bueno, hablaban en qué papel podía tener los antiagregantes en la profilaxis, ¿no? En la tromboprofilaxis para la enfermedad tromboembólica. En principio La verdad es que es una pregunta, Velasco. a lo mejor alguien quería decir algo. Bueno, hasta donde yo sé... yo tuve la... Ay, perdón. No, perdón, David. No, hasta donde yo sé, la recomendación es que no se deben utilizar para prevenir la enfermedad tromboembólica en pacientes COVID. Es verdad que no ha habido comparaciones directas, pero en las comparaciones indirectas, por lo menos el beneficio de la prevención con heparina es muchísimo mayor al esperado por la aspirina. Yo soy culpable al 100% de esa recomendación de las guías CHES porque fui el encargado de hacerla y desde luego
número 1, no hay ninguna evidencia al respecto. Número 2, la extrapolación de la evidencia que tenemos sobre tromboprofilaxis farmacológica en pacientes médicos agudamente enfermos sin COVID-19 es que la aspirina no debe utilizarse. Por lo tanto, me reafirmo en la recomendación que hicimos todo el panel de que no se debería utilizar la aspirina en lugar de las heparinas de bajo peso molecular como tromboprofilaxis farmacológica pacientes con COVID-19 que ingresan al hospital. Digo que queda totalmente respondida la pregunta a la asistente, que lo había hecho en dos ocasiones. También otra de los asistentes preguntan, bueno, pues que entiendo que será por la experiencia que ha tenido la doctora González Montealegre, que hay pacientes anticoagulados con síndrome que a pesar de estar anticoagulados con síndrome han tenido eventos tromboembólicos. Y que, bueno, que no sabía cómo responder eso, si esto se debería hacer porque no estaban en rango o si tenéis algún otro tipo de explicación, la verdad. Quería abierta a todos, en principio la dirigía al doctor Velasco, pero bueno, todo estoy libre de poder contestarla. Bueno, mi respuesta sería sencilla. Quiero decir, los anticoagulantes orales, bien sean los antagonistas de la vitamina K o los anticoagulantes orales de acción directa, son medicinas excelentes pero no perfectas. Es decir, reducen aproximadamente el riesgo de eventos trombóticos recurrentes un 90%, pero yo no conozco medicinas perfectas en el campo de la medicina. Es decir, también en los pacientes no COVID-19 tenemos algunos pacientes que recurren a pesar de estar anticoagulados o de estar bien anticoagulados, y por eso para estos pacientes con los que ha tenido experiencia clínica mi recomendación sería seguir lo que hacemos para pacientes no COVID-19 que recurren mientras están anticoagulados. Lo primero es ver si son pacientes que se adhieren al tratamiento anticoagulante, es decir, que se están tomando la medicación. Eso con los antagonistas de la vitamina K es muy sencillo porque se mide el INR. Segundo, si son pacientes que tienen unos tiempos en rango terapéutico adecuados o no los tienen adecuados. Y a partir de ahí lo siguiente que hay que buscar son las cosas más frecuentes que explican por qué un paciente recurre mientras está bien anticoagulado, que son fundamentalmente las dos más prevalentes, el cáncer y el síndrome antifosfolípido. Y una vez dicho esto, lo que hacemos nosotros habitualmente es, desde luego, cambiamos a heparina de bajo peso molecular en la fase aguda, y luego probablemente si el paciente recurrió con antivitaminas K, sí que sería un paciente adecuado para tratar con anticoagulantes orales de acción directa siempre que se haya descartado síndrome antifosfolípido. Nada que añadir. También preguntan por la duración del tratamiento. Una vez dado de alta, ¿cuánto tiempo debería estar el tratamiento profiláctico con la heparina? Pues la verdad que las guías lo que dicen, dentro de las que lo dicen, es que al menos 2 semanas. Nosotros solemos mandar 10-14 días y luego en algunos pacientes de muy alto riesgo la guía STH dice que hasta casi un mes, pero vamos, creo que serían casos muy seleccionados y posiblemente en pacientes quizá más jóvenes, ¿no? Y no del anciano. No te he podido oír bien, Diego, todo tu comentario. La pregunta se refería a la duración del tratamiento anticoagulante en un paciente con un evento confirmado. Yo creo que era la profilaxis únicamente, ¿no? Profilaxis, preguntaban por la profilaxis. Profilaxis sin evento previo. Sí, no duración de la profilaxis. Profilaxis sin evento documentado. Bueno, sabéis que las guías de práctica clínica para el paciente no COVID-19 dicen 10 más menos 4 días. Nosotros, sin una evidencia robusta al respecto, pero desde luego les mantenemos la tromboprofilaxis farmacológica durante todo el ingreso hospitalario a estos pacientes, porque probablemente una prolongación del ingreso hospitalario traduce otros problemas médicos y otras comorbilidades que aumentan el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, y luego nosotros paramos siempre la tromboprofilaxis farmacológica en el momento del alta, excepto en los subgrupos de pacientes que he comentado antes. Vale, gracias por la respuesta. Otra cosa que hemos comentado ha sido las dosis de heparina que se iban a utilizar durante la hospitalización, dosis intermedias, ¿no? O dosis profilácticas. Hablabas de que a lo mejor había un grupo de pacientes de utilizar de dosis mayores, eso lo comentaba el doctor Velasco. Por si podíais decirnos pues el tiempo de qué pacientes a lo mejor tendrían más indicación de dosis más altas a las profilácticas, dosis intermedias
o incluso mayores, y luego cómo hacer el desescalaje o la bajada de esa dosis, ¿no? De pasar de intermedia a profiláctica. El tiempo, si hubiera un tiempo, ¿no? Esa es también una de las preguntas de la doctora Romero en el chat. En lo que hacemos nosotros en el hospital es en pacientes que están en la UCI o que tienen marcadores inflamatorios muy disparados, y si no tienen contraindicación se tiende a poner dosis intermedias. Pero vamos, fuera de la UCI ahora mismo es verdad que apenas se está haciendo. Y luego al alta se van todos con dosis profilácticas, no se van con dosis intermedias. Sabéis, y bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, que yo soy uno de los máximos talibanes, iba a decir, en contra de las dosis intermedias para la mayoría de los pacientes con COVID-19 que requieren ingreso hospitalario. Y voy a justificar un poco porque esa es mi postura. Evidentemente es una postura flexible e individualizada según el paciente, pero es muy curioso que sí que hemos tenido bastante información sobre cuál es la incidencia de eventos trombóticos venosos en estos pacientes, pero tenemos muy poquita información sobre cuál es la incidencia de sangrados en estos pacientes. De hecho, nos acaban de aceptar para publicación en la revista Chest un metaanálisis en el que hemos incluido 18.500 pacientes con COVID-19 ingresados en el hospital para evaluar la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, pero también la incidencia de sangrado. Entonces, os cuento, empiezo por la incidencia de sangrado. Encontramos una incidencia de sangrado de un 7%. Entonces, de manera general, uno puede pensar, hombre, 7% realmente es bastante por debajo de las incidencias que nos están contando la mayoría de los estudios observacionales de enfermedad tromboembólica venosa. O sea que quizás sí que deberíamos subir las dosis de tromboprofilaxis. Pero cuando fuimos capaces, y lo pudimos hacer, de comparar la incidencia de sangrado según el paciente estuviera recibiendo dosis profilácticas, las de toda la vida, versus dosis intermedias, el riesgo de sangrado pasaba del 4% al 21%. Por lo tanto, evidentemente son datos de prevalencia, son datos indirectos, son datos observacionales, son datos con muchas limitaciones, pero ya nos ponen la pista de que tenemos que tener un poquito de cuidado con esto. Y luego también es verdad que encontramos que la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa global es de un 17%, pero es una incidencia muy dispar en función de que el paciente esté en la planta, 7%, o esté en la UBI, 28%. En función de que el estudio hubiera realizado un diagnóstico clínico de la enfermedad tromboembólica venosa, aproximadamente un 10%, o que hubiera hecho screening, 33%. Con esto lo que quiero decir es que mi sugerencia general sería la de adherirse a las dosis de tromboprofilaxis estándar y luego utilizar dosis intermedias en pacientes muy individualizados, por lo menos hasta que tengamos los resultados de los 20 ensayos clínicos que hay ahora mismo en marcha en la plataforma de la OMS y que están evaluando distintos regímenes de tromboprofilaxis para estos pacientes. Sí, de hecho, una de las preguntas que quería formular es también si el paciente mayor, pues también hablamos de los fenómenos embólicos, pero también tienen un riesgo hemorrágico, ¿no? También mayor. Y de hecho, una de las preguntas que quería haceros es hablar de qué escalas, ¿no?, de riesgo hemorrágico utilizáis en estos pacientes o cómo balanceáis de ese riesgo hemorrágico, trombótico, ¿no?, a la hora de decidir pues estas dosis que estamos diciendo, o este tratamiento, la duración del tratamiento. Si utilizáis algunas escalas en vuestros hospitales o escalas que sean extrapolables para todos. Nosotros utilizamos la escala Riete de riesgo hemorrágico, que está basada en la existencia de sangrado previo, en la insuficiencia renal, la anemia, la presencia de cáncer, la embolia pulmonar sintomática y la edad mayor o igual de 75 años. Cada uno de estos ítems tiene entre 1 y 2 puntos y con 4 o más se considera de alto riesgo hemorrágico. Para el riesgo trombótico solemos utilizar la IMPROVE que he mencionado en la presentación. Esa es una aproximación muy razonable. Nosotros en nuestra práctica no utilizamos ninguna escala, ni para evaluar el riesgo de eventos trombóticos ni para evaluar el riesgo de sangrado. Y el motivo es el siguiente: no utilizamos ninguna escala para evaluar el riesgo de eventos trombóticos porque consideramos que cualquier paciente con COVID-19 que requiere ingreso hospitalario debería recibir tromboprofilaxis farmacológica si no hay contraindicación absoluta para su uso.
yo creo que es mejor esta recomendación y que luego se hagan las excepciones pertinentes de la práctica clínica que no la contraria, es decir, identificar a aquellos pacientes que sí que requieren tromboprofilaxis. Y luego no utilizamos ninguna escala de riesgo hemorrágico, y espero que no esté Manel Monreal entre los oyentes, porque ninguna de las escalas de riesgo hemorrágico ha demostrado demasiada utilidad en nuestros pacientes sin COVID-19. Por este motivo no las solemos utilizar. El paciente o tiene una contraindicación absoluta para el uso de tromboprofilaxis farmacológica y entonces utilizamos tromboprofilaxis mecánica, o si no, utilizamos tromboprofilaxis farmacológica a pesar de que tenga un riesgo percibido un poco más alto del habitual para sangrar. Vale, gracias. Y otra pregunta que quería comentaros a los tres, al que es el valor, ¿qué valor le dais al dedímero? ¿No? Vemos muchos pacientes que después de estar hospitalizados persisten con unos valores de dedímero muy elevados, incluso pacientes que no han sido hospitalizados, que en analíticas que se piden de rutina posteriormente, vemos valores muy elevados. Y pacientes que no han tenido una enfermedad tromboembólica documentada, pero yo en mi caso particular he visto pacientes hasta cerca de 80.000 de dedímero, pacientes con una clínica de COVID leve y no enfermedad tromboembólica documentada, pero sí valores muy altos. No sé qué papel le veis a ese dedímero, o hay que tomarlo en consideración en qué actuación hacer, ¿no? De cara a lo mejor a prolongar heparinas, o qué valor le dais en concreto a ese dedímero elevado, que lo vemos en pacientes ambulatorios elevados durante un tiempo. ¿Queréis contestar vosotros primero? Pues bueno, por lanzarme yo, a ver, el dímero está siendo también otra de los temas candentes. La verdad que sobre todo en primaria estamos recibiendo un montón de interconsultas al respecto. Como ha estado contando antes David, claro, no tiene... Las características de la elevación del dímero son un poquito diferentes al paciente no COVID y vemos un montón de elevaciones, pues eso, en pacientes ambulantes a las que en principio no hay que darles valor si no van acompañadas de un contexto clínico que sugiera la posible existencia de trombosis. Es decir, no hay que monitorizar el dímero en el paciente ambulante de manera rutinaria, como muchas veces y de forma yo creo que equívoca se está haciendo, y hay una especie como de psicosis, entre comillas, por elevaciones de dímero, que hombre, algún caso como el que mencionas, Anabel, pues merece quizás ser tenido en consideración, pero en cuanto se observan valores de dímero por encima del rango, pues eso hace saltar todas las alarmas al médico que lo ha pedido y se empieza a plantear si tiene que anticoagular al paciente y en realidad no hay que hacerlo. Además, el dímero pues, puede aumentar con la edad, el rango de normalidad no es el mismo en pacientes ancianos que en pacientes menores de 55 años. Entonces, bueno, en general la respuesta es que no sirve de nada monitorizarlo periódicamente y, bueno, fuera de un contexto clínico sugestivo de trombosis yo no le daría valor. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y de una forma provocativa me gustaría decir que esta prueba es una de las que más daño han hecho en la historia de la medicina a los pacientes y a los clínicos. Nosotros no recomendamos realizar dímeros D en el seguimiento de la COVID-19, desde luego, y únicamente en los pacientes con COVID-19 que sí que han sido diagnosticados de un evento trombótico venoso. Sabéis perfectamente que las guías de práctica clínica lo que nos dicen es anticoagular 3 meses porque es un factor de riesgo mayor, transitorio y resuelto, pero para estos pacientes a los 3 meses sí que nos gusta hacerles un dímero D. El motivo es el siguiente, es que un dímero D elevado en ese momento lo que sí que podría estar indicando es todavía un estado de hiperinflamación en el paciente que sí que nos haría pensar que prolongar un poquito más allá de esos 3 meses, hasta el 6º mes, la anticoagulación podría ser eficaz para estos pacientes. Fuera de ese subgrupo de pacientes, desde luego, nosotros no recomendamos medir niveles de dímero D en el seguimiento de un paciente que haya sido diagnosticado de COVID-19 sin más. Totalmente de acuerdo, y al hilo de lo que decías, David, al principio, una de las cosas que probablemente
tendríamos que aprender en esta segunda y sucesivas olas es a evitar la proliferación de protocolos locales, que yo creo que hemos tenido uno, no diría por hospital, sino casi por servicio para tratar a los pacientes, ¿no? Y bueno, yo creo que es otra de las cosas que probablemente también hayamos hecho daño. Realmente cada cual ha puesto lo mejor de sí en esta pandemia, pero yo creo que es el momento eso, de tomar decisiones más globales a la hora de decidir lo que hacer. Y en este caso concreto del de dímero estoy totalmente de acuerdo que realmente pues, lo que habéis dicho es lo correcto. Totalmente de acuerdo en que cada uno hospital ha tenido un protocolo y estaría bien que en esos protocolos se incluyera un apartado de los pacientes ancianos, porque es verdad que los estudios, hay que poner la evidencia que tenemos en los pacientes que entran en los ensayos clínicos, pero luego la mayoría de los pacientes que se ven en la práctica clínica pues son esos pacientes ancianos y siempre echamos a veces de menos ese apartadito de comentar algo, ¿no? O valorar otro tipo ahí de cosas. Yo creo que bueno, ya nos estamos acercando al final de la jornada por responder la última pregunta que han puesto en el chat y otra pregunta que me gustaría hacer al doctor Campos. La otra Arcon nos pregunta, dicen, pacientes antiagregados y que deben continuar dicho tratamiento, ¿tienen alguna consideración especial en la dosis de heparina que se pone de forma profiláctica por si se tiene que, entiendo que se refiere si hay que ajustar la dosis profiláctica que se vaya a poner porque tenga ADIR o no, o hay que quitarlo temporalmente? Entiendo que por ahí va la pregunta. La presencia de antiagregante, si está indicado en el paciente, no contraindica la tromboprofilaxis con heparina. Vamos, en este caso se pondría la profilaxis igual. Sabemos que en el paciente antiagregado, si se utiliza tromboprofilaxis farmacológica o incluso tratamiento anticoagulante por diagnóstico confirmado de embolia de pulmón, el paciente tiene más riesgo de sangrado, pero es un riesgo que hay que asumir si el paciente tiene una indicación absoluta para el uso de antiagregantes. Otra cosa distinta es que deberíamos ser más finos y establecer muy claramente si el paciente tiene esa indicación. En nuestra práctica clínica todos vemos habitualmente a pacientes que llevan mucho tiempo tratados con antiagregantes y que nadie sabe realmente cuál es el motivo y que no hay ninguna indicación clara para mantener ese tratamiento. Entonces mi aproximación sería, en primer lugar, dejar claro o ver exactamente si realmente requiere el uso de aspirina. Si lo requiere, se puede hacer tromboprofilaxis de la misma manera que hacemos habitualmente, aunque sabemos que hay un riesgo mayor de sangrado, pero si no requiere el uso de aspirina, entonces se puede quitar y entonces procede a la tromboprofilaxis farmacológica con heparina bajo peso molecular. Vale, gracias. Sí, yo creo que se referiría sobre todo al ajuste de posible dosis en pacientes antiagregados por el miedo al riesgo hemorrágico, entiendo. Y luego, para finalizar, quería hacer una pregunta al doctor Campos. Me parece muy interesante todo la tormenta, ¿no?, de citoquinas que se plantea en la enfermedad. No sé si actualmente pues hay ensayos como dianas, ¿no?, terapéuticas o de prevención acerca de todo esto que se está planteando dentro de los estudios. Los otros días escuchaba una charla sobre inmunotratamiento, ¿no?, para todo este problema de la COVID, y no sé si esto es real o qué hay actualmente sobre eso. Pues hay muchas investigaciones, muchas puertas abiertas y muchas vías. Como he dicho un poco a lo largo de la charla, hay muchísimos sitios donde se podría actuar y lo que no queda claro es dónde actuar y sobre todo cómo y en quién. Hemos visto pues la utilización del tocilizumab masivamente, que es una de las cosas que probablemente han ayudado mucho a algunos pacientes de esta enfermedad, pero también hemos visto que ha fallado en otros estudios y eso es probablemente porque hay que ir muy claro a una selección del paciente, en qué momento y en qué gravedad y en qué estado de la tormenta o de la enfermedad hay que darlo. Por hablar un poco también, la inhibición de interleuquina 1 se ha utilizado también en algunos ensayos
o sea, en algunos estudios observacionales, como tenemos en nuestro centro, es un tratamiento prometedor cuando se usa de forma precoz. El interferón en los primeros días de la enfermedad, antes de llegar a la fase pulmonar, probablemente también pudiera tener un papel, pero cuando se ha utilizado muchas veces fuera de ese rango, ya cuando el paciente llevaba más de una semana de la enfermedad y estaba ya con afectación pulmonar. Pero yo creo que todos tenemos también experiencias aisladas de pacientes que entre el cuarto y el séptimo día, con mínimos crepitantes, limpiaban el pulmón y se quitaban la fiebre en 24 horas con ese tratamiento. Hay muchas maneras de actuar. Los anticuerpos probablemente frente a la proteína Spike son una de las cosas que son prometedoras, y de hecho los biclonales son los que le pusieron al presidente de Estados Unidos, como he nombrado en la charla, y es una de las opciones que pueden estar ahí en pacientes seleccionados en un momento dado. El actuar sobre las cascadas del complemento en determinados pacientes seleccionados puede ayudar también mucho con el estado de hipercoagulabilidad, pero todavía lo que tenemos son preguntas más que respuestas. Y yo creo que lo que es más fundamental, no tanto ya evidentemente que sí, que la medicina basada en la evidencia, el ensayo clínico, el paciente seleccionado está muy bien, pero lo que hay que ir también es a buscar cuál es el momento de intervención en cada paciente y no ir a una intervención en todo tipo de pacientes, en todo momento, momento de la evolución de la enfermedad. Pues muchas gracias a los tres por las excelentes ponencias y por haber aceptado la invitación de la Sociedad Madrileña de Geriatría. Yo creo que podemos dar por finalizada la jornada en tiempo y ha sido todo un placer de poder compartir este tiempo en directo y poder compartir todo vuestro conocimiento. Comentaros que, bueno, pues a través del chat, si no lo estáis viendo ahora, están dando todas las gracias y agradeciendo las excelentes ponencias. Si os parece, damos por finalizado y quería finalizar, pues bueno, para poder seguir jornadas o estar atentos de las diferentes jornadas que va a hacer la Sociedad Madrileña de Geriatría, pues se puede seguir en Twitter y luego, pues si podemos sacar de esta jornada alguno que se pueda hacer socio de la Sociedad Madrileña de Geriatría, pues nuestra presidenta y todo el grupo estaríamos también muy contentos. Pues un saludo a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Haber participado. Buena tarde a todos.